Busca a Jesús cada mañana y prepárate para un día genial, porque no hay día completo sin adoración. Hola, muy buenos días. Gracias porque nos acompañan en este viernes de nuestro resumen semanal. Les saludamos con mucho gusto en esta mañana, José Ramón y Rosalena. Esta semana, José Ramón, estuvimos viendo la lección número 5, expiación horizontal y la cruz y la iglesia. Nuestro versículo estuvo en Efesios 2, 13 y 14. Pero ahora, en Cristo Jesús, ustedes, que en otro tiempo estaban lejos, han sido acercados por la sangre de Cristo. Cristo es nuestra paz, que de los dos pueblos hizo uno y derribó el muro divisorio. Este es el título que vimos durante la semana, ¿verdad? Y fue el tema que estuvimos viendo acerca de la unión que Pablo estuvo enfatizando mucho acerca de, en esos tiempos, esos dos pueblos, ¿verdad? Que estaban divididos, pero que Pablo quería que se unieran, los judíos y los gentiles. Y esto justamente es lo que nos dice el primer título, el domingo 23 de julio. Cómo nos habla acerca de acercados en Cristo. Cómo la muerte de Cristo y lo que hizo, nos hizo acercar entre las personas. Y yo creo que también puede traer esa bonita enseñanza para nosotros, al nosotros analizar la cruz y lo que hizo Jesús en ella, nos ha acercado a Él y también nos puede acercar entre nosotros como personas. Así, en la parte del lunes vimos reconciliación, el regalo de Dios desde la cruz. Sí, este día vimos esos textos resumidos del Efesios 2, del 14 al 16, en donde nos dice que Cristo es nuestra paz, que de los dos pueblos hizo uno y derribó el muro divisorio, para reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo mediante la cruz, matando la enemistad entre ellos. Ese era el propósito de Dios en la cruz, ¿verdad? Reconciliar esos dos pueblos. Y también pudimos ver ese día que también nos puede servir a nosotros, que la cruz nos ayude a reconciliarnos entre nosotros. Sí, aquí vimos 3 puntos importantes. El punto número 1, los gentiles que estaban lejos de Dios y de su pueblo son acercados, como lo vimos en Efesios 2:13. El punto número 2, la enemistad que había entre los creyentes judíos y los gentiles quedó destruida, José Ramón. Y el punto número 3, vimos en el lugar de hostilidad llegar a la reconciliación. El propósito de Cristo era reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo mediante la cruz. Así que si nosotros vemos este sacrificio que hizo Cristo en la cruz, nos puede ayudar y para ver lo bonito que se siente en esa reconciliación, especialmente cuando se trata también incluso entre familias, ¿verdad? Muchas familias que están divididas, pero cuando se reconcilian es algo muy bonito. Y entonces también nosotros debemos de practicar esta reconciliación, como cuando nos distanciamos con algún hermano o con alguna persona en general. En la parte del martes vimos derribar el muro divisorio. Y también este día analizando los versículos 14 y 15, que son los versículos de memoria, vimos lo que nos dicen esos versículos, ¿verdad? En primer lugar, en su carne, al morir en la cruz, la ley dice de los mandamientos expresados en ordenanzas. ¿Por qué? Porque eso es lo que vino a hacer Cristo, a abolir esos mandamientos. Pero no quiere decir, como muchas personas piensan, que son los mandamientos de Dios, incluyendo acerca del sábado también. Esto no se refiere a esos. Dios quería derribar el muro de separación entre los hombres, esas ordenanzas que tenían entre ellos. Judíos y gentiles. Sí. Efesios 2:18, porque por medio de él los unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Aquí nos recalca esa unión que tenemos. Sí, y fíjate que lo importante que es la cruz, porque remueve, dice, cualquier muro como así como dice Pablo. Ahí aprendemos de estos dos pueblos, judíos y gentiles, realmente deberían de ser uno. Entonces, eso es lo que aprendimos ese día y cómo
al derribar Dios por medio de su muerte, eso tendría unión entre esos pueblos. Por la parte del miércoles 26 de julio vimos Jesús, el predicador de la paz. Y eso es Jesús, ¿verdad? Aunque Pablo habla mucho acerca de la paz, incluyendo el saludo inicial y el saludo de despedida, que también hablan acerca de eso. Pero Jesús enfatizó más eso porque él dice que a eso vino a traernos paz, ¿verdad? Sí, Pablo argumentó que Cristo personifica la paz porque Él mismo es nuestra paz y que la cruz crea esa paz, como vimos en Efesios 2, 14 y 16. Dice, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ellas las enemistades. Es a lo que se refiere. Sí, también vimos que los evangelios también contienen ejemplos de cómo Jesús es el predicador de la paz y lo dijo en varias veces, ¿verdad? En Juan 14, 27 dice, la paz les dejo, mi paz les doy. Y luego también al final les dice a sus discípulos, estas cosas les he hablado para que en mí tengan paz. En el mundo tendrán aflicción, pero tengan buen ánimo. Yo he vencido al mundo. Y qué bonito mensaje aquí nos da Jesús acerca de eso. Y eso es cierto. Yo creo que cada uno de nosotros lo hemos vivido, ¿verdad? En este mundo vamos a poder tener problemas, aflicciones y eso. Pero Él nos recuerda que Él nos va a dar esa paz que necesitamos a pesar de que podamos tener esas situaciones difíciles en nuestra vida. Fíjate que en el comentario dice, la paz a la cual se refirió el gran maestro es más amplia y abarcante de lo que nos hemos imaginado. Cristo está dispuesto a realizar grandes cosas en favor nuestro, listo a restaurar nuestra naturaleza, haciéndonos participantes de su naturaleza divina. El Señor está deseoso de unir nuestros corazones con su corazón de un amor infinito para que nos reconciliemos totalmente con Dios. Pero también es nuestro privilegio comprender que Dios nos ama tanto como ama a su propio Hijo. Cuando creemos en Cristo como nuestro Salvador personal, la paz de Cristo se hace nuestra, José Ramón. Y fíjate, Rosalena, que esto es lo que Jesús muchas veces lo dijo mientras estuvo su ministerio. Pero no solamente eso, cuando Él resucitó, nuevamente en varias ocasiones les decía, paz a ustedes, cuando se presentaba ante ellos después de haber resucitado. O sea que la paz quería que ellos estuvieran tranquilos, ¿verdad? Sí, hay que mirar a Cristo, hay que tener nuestra mirada puesta en Él. Y Él es el único que nos puede dar paz, como dice una frase o una canción, paz en medio de la tormenta. A pesar de que podamos tener problemas, podemos tener paz. Para el día jueves 27 de julio, el día de ayer, estuvimos analizando el tema La Iglesia, un templo santo. Y también pudimos ver que la cruz de Cristo, la sangre derramada en la cruz, también nos ayuda en eso para que todos seamos unidos como una sola iglesia, ¿verdad? Al repasar Efesios 2, recordamos que los versículos del 1 al 10 enseñan que vivimos en solidaridad con Jesús, mientras los versículos 11 a 22 enseñan que vivimos en solidaridad con los demás, como parte de su iglesia. Sí, este día, Rosalena, analizamos un poquito más acerca de lo que la cruz significa, ¿verdad? Esos dos maderos que unieron y que estuvieron dispuestos para poner a Jesús ahí a morir, simbolizan algo, tienen algo que enseñarnos también. La madera vertical nos enseña acerca de nuestra relación que tengamos con Dios, ¿verdad? Y el poste horizontal nos enseña que al cimentar nuestras relaciones con los demás, o sea, cómo debemos de nosotros también
relacionarnos bien con las personas. Entonces, mediante la cruz, Jesús derriba todo lo que divide a los creyentes gentiles de los judíos, incluyendo el mal uso de la ley. Entonces, Jesús también construye algo, no nomás destruye eso, sino que un asombroso templo, o sea, construye un templo, una iglesia, la establece para que nosotros estemos unidos en ella. Sí, para que los gentiles y los judíos sean uno solo. Sí, y también vimos otra bonita enseñanza acerca de lo que significa ese templo o esa iglesia. ¿Recuerdas lo que vimos en 1 Corintios 3 y 2 Corintios 6 que nos hablaban acerca de ese otro templo? Sí, 1 Corintios 3, 9 y 17. El otro templo que vimos, José Ramón, es principalmente de lo que vamos también a dar cuentas a nuestro Dios, que es nuestro cuerpo. ¿Cómo lo estamos cuidando, José Ramón? Sí, ese templo al que se refiere también es nuestro cuerpo. Entonces dice que el templo es morada del Espíritu Santo y que nosotros debemos de cuidarlo, nos decía, ¿verdad? Para hoy, 28 de julio, hoy traemos algo diferente que hacer. Vamos a analizar unas preguntas que vienen aquí como en forma de debate y que me gustaría que la contestaras, Rosa, basando en lo que estudiamos esta semana. Dice, ¿cuál es el contexto específico en el que Pablo escribe Efesios 2 del 11 al 22 cuando describe los efectos arrolladores de la cruz en las relaciones humanas? José Ramón se refiere a las relaciones entre los creyentes judíos y los gentiles, que juntos son miembros de la iglesia. Expresa una preocupación obvia de que entiendan y vivan su condición compartida y reconciliada como miembros de la familia de Dios, como lo vimos en Efesios 2:19. Sin embargo, en el contexto general de la carta, Pablo demuestra un propósito amplio y de largo alcance. Su tema es el gran plan final de Dios para unir todas las cosas en Cristo, como dice Efesios 1, 9 y 10. Y su alcance incluye toda la familia de los cielos y de la tierra. O sea que es de más alcance, un alcance grande, ¿verdad? Es importante, Rosalena, señalar que la unidad de los miembros dentro de la iglesia, que es el tema específico que Pablo aborda en Efesios 2 del 11 al 22, en sí misma tiene un propósito más amplio que Pablo revela en Efesios 3:10, donde dice, para que la multiforme sabiduría de Dios, o sea, al crear la iglesia con judíos y gentiles, sea ahora notificada por medio de la iglesia a los principados y potestades de los cielos. Al materializar la unidad que Cristo obtuvo en la cruz, los creyentes deben manifestar que el plan último de Dios para unir todas las cosas en Cristo está en marcha. Al reconciliar sus relaciones, resalta el plan de Dios para un universo unificado en Cristo. Por lo tanto, es apropiado buscar en Efesios 2 del 11 al 22, en el contexto general de Efesios, los principios bíblicos relacionados con un tema trascendental en la actualidad, las relaciones entre grupos de personas o razas. Es que esto pudiera ser lo que pudimos aprender en esta semana, ¿verdad? Con ese tema de Pablo acerca de llevarnos bien entre diferentes razas, entre las personas. Muchas gracias por habernos acompañado en esta semana. Que el Señor los siga bendiciendo. Que tengan un bello y hermoso día. Te invitamos a que compartas la lección de Escuela Sabática en tus redes sociales, porque no hay día completo sin adoración.